Adelante. Bienvenidos al programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo, de la revista Articultura, que se emite por Universal TV Digital en más de 60 países del mundo, con corresponsales en cada uno de ellos. Estamos ahora con la presencia de la doctora Ruchadi Solís. Nuestro tema de conversación de hoy va a ser Caral, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eh, Hay que decir que Caral fue una cultura, una civilización que apareció en la costa norcentral peruana, en el valle medio del río Supe, aproximadamente en el año 2700 antes de Cristo. Y la ciudad de Caral, la ciudad sagrada de Caral, se constituyó en la capital de un estado muy antiguo, muy temprano en los Andes, ¿no? Llamado también estado prístino, ¿no? Por la doctora Ruchadi, y se ubicó en el periodo llamado formativo inicial, ¿no? Y para conversar sobre Caral tenemos como invitada, ya lo había mencionado hace un momento, a la destacada arqueóloga Ruchadi Solís, investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha hecho estudios muy importantes sobre este sitio arqueológico. Le damos la bienvenida a la doctora Ruchadi y mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las primeras referencias científicas sobre el sitio de Caral? Bueno, el sitio, buenas noches. Eh, el sitio de Caral, como uno de los asentamientos bastante destacados, había sido identificado ya desde varias décadas antes que nosotros iniciáramos, pero no se había hecho excavaciones. Solamente se habían hecho prospecciones en el Valle de Supe, se había puesto un registro con los sitios que no habían sido pues excavados, hicieron en algunas ocasiones determinados pequeños cateos, pero no fueron significativos como para que se pudiese conocer la antigüedad que tenía los asentamientos relacionados con la civilización Caral, ¿no? Cuando nosotros iniciamos los trabajos fue por invitación de la familia Torero, Domingo y Alfredo Torero, dos hermanos, uno lingüista y el otro ingeniero, y me invitaron para que conociera los asentamientos que ellos habían también visitado hacía algún tiempo, pero que no se le había dado importancia para la investigación, ¿no? Yo en ese momento me quedé impresionada. El nombre no era Caral, el nombre era Chupacigarro, y nosotros ya le cambiamos el nombre cuando vimos en un registro de archivos la referencia que se había hecho cuando había la persecución de idolatrías a un joven que fue encontrado con una estatuilla y él provenía del pueblo de Caral, ¿no? Entonces, no, como a mí no me había gustado el nombre de Chupacigarro, lo cambié por el de Caral. Pero, como vuelvo a repetir, iniciamos los trabajos por el interés que tuve cuando fui a ese sitio invitada y luego decidí hacer primero también una prospección siguiendo el trabajo que habían hecho previamente un arquitecto con un arqueólogo años anteriores, pero como digo, solamente registraron los sitios arqueológicos y no identificaron con excavaciones a qué periodo pertenecía, ¿no? Y la antigüedad que estos tenían. Entonces yo inicié los trabajos en 1994 con un grupo de estudiantes que tenía en la Universidad de San Marcos
Yo estaba como docente de la Escuela de Arqueología y los invité a un grupo de estudiantes a hacer la prospección los fines de semana conmigo y así se inició el trabajo yendo yo en mi carro y llevándolos a ellos y también con una pequeña cocina para poder quedarnos los días viernes en la tarde, sábado y domingo, ¿no? Y retornar el domingo. El trabajo fue iniciado de ese modo con un interés de parte personal y también ya después de la prospección que hicimos en el valle, identificamos que habían varios sitios arqueológicos que mostraban montículos, no se veían pues en ese momento que eran monumentos, ¿no? Solamente se veían montículos cubiertos de tierra, de arena. Es así como se inició el trabajo. Después, en el año 96, ya 2 años después del inicio, decidí que el sitio era, o los sitios eran bastante importantes y que habría que hacer excavaciones, empezar con una excavación en uno de ellos para poder saber de qué periodo era, porque todos tenían parecidos en cuanto a los montículos que para la vista del arqueólogo pues eran monumentos cubiertos, ¿no? Así que hice una gestión con mi amiga profesora que había sido en el Smithsonian Institution en Washington. Ella me sugirió hacer un proyecto que pudiese presentar a National Geographic para conseguir un pequeño fondo e iniciar los trabajos de excavación. Así fue como se inició con ese apoyo que obtuvimos de National Geographic. Y Doctora. Sí, sobre el particular quisiera preguntarle eh, por qué se considera que Caral tuvo una sociedad estatal. ¿Qué características tiene esta cultura respecto a los estamentos sociales? bueno, lo que nosotros estamos trabajando actualmente en 12 centros urbanos, 11 están ubicados en el Valle de Supe, uno está en el Valle de Huaura, y en esos 12 centros urbanos, el interés como investigadora, y hemos formado un equipo a lo largo del tiempo, recibimos bastante apoyo de el presidente de la República en ese momento, Valentín Paniagua, que junto con el ministro de Educación, Marcial Rubio, fueron a Caral, llevaron a todos sus ministros. Me acuerdo que estaba el doctor Pérez de Cuellar y todos muy sorprendidos porque si bien no teníamos mucha gente para hacer el trabajo, yo ya había podido hacer las primeras interpretaciones. Le estoy hablando del año 2001 y les expliqué que estábamos frente a un asentamiento bastante antiguo y con mucha importancia en cuanto al desarrollo que habían alcanzado. Entonces ellos se quedaron muy sorprendidos de que hubiese un asentamiento con esas características que no se veían, pero que yo las expresaba porque el trabajo que habíamos estado haciendo era muy limitado por la falta de recursos. Entonces el presidente me invitó a Palacio de Gobierno en la semana siguiente. Yo era directora de arqueología en el Centro Cultural de la Universidad de San Marcos en ese momento. Me llamó por teléfono para que fuera a almorzar a Palacio de Gobierno y estaba con el ministro de Educación. Me dijeron que ellos habían coordinado, estaban muy sorprendidos de la importancia que el sitio tenía y que me iban a apoyar para que pudiese tener un presupuesto que hiciera posible el avance de las investigaciones. Me preguntaron dónde lo ponía, yo les sugerí que fuera en San Marcos, donde yo trabajaba, y allí pusieron el presupuesto, ¿no? El primer presupuesto del Estado que hemos recibido. Entonces, con ese fondo es que iniciamos los trabajos ya de modo más permanente,
con más personal, y el interés que he tenido desde entonces fue, desde que empecé las investigaciones, fue trabajar y formar un equipo con los arqueólogos que habían sido mis alumnos, que egresaban de San Marcos, los invitaba a formar parte de los investigadores y de ese modo hemos ido avanzando en los trabajos. No ha sido nuestro interés solamente presentar los monumentos o los materiales que obteníamos de las excavaciones, sino comprender cómo había sido el sistema social. Y empezamos pues con poca gente, pero así hemos estado continuando a través del tiempo y extendiéndolo a otros asentamientos para poder comprender de un modo más integral cómo se formó esta civilización, desde qué periodo se formó, cómo fue desarrollándose a través del tiempo, cuánto tiempo tuvo, cómo se caracterizó su economía, su organización social, política a través del tiempo y poder entender el sistema social, porque nos quedamos muy sorprendidos cuando tuvimos los primeros echados radiocarbónicos que reflejaban pues la gran antigüedad como una de las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿no? O sea, Caral es en América la civilización más antigua hasta el presente, donde la investigación ha avanzado y en ese trabajo estamos para poder entender cuáles han sido las características de esta civilización, en qué se han parecido a las del Viejo Mundo, como Mesopotamia, Egipto, China e India, que son las civilizaciones también más antiguas, y Caral estaría formando ese grupo de civilizaciones antiguas, ¿no? En qué se parecen, en qué se han diferenciado, y bueno, en ese trabajo es que venimos nosotros publicando. También lo presentamos a UNESCO, fue reconocido por 23 países en la sesión de UNESCO como Patrimonio Mundial por la importancia que esta civilización ha tenido. Y bueno, ese es el trabajo que hemos hecho y efectivamente llegaron en los 11 asentamientos que estamos trabajando, podemos ver los cambios que se fueron dando. Hemos identificado periodos a lo largo del tiempo, desde más o menos casi 2800 antes de Cristo, ¿no? Hasta que se produjo el cambio climático, ¿no? Más o menos a partir de los 2000 y 1800 antes de Cristo, que la civilización, pues, igual que lo que ocurrió en Mesopotamia del Norte, tuvieron que abandonar los asentamientos por las características que este cambio climático ha tenido en la humanidad, ¿no? Sí, Y doctora. Sí, una pregunta. Caral, siendo un sitio arqueológico muy antiguo, tiene monumentos muy importantes, ¿no? Se han hallado allí edificios piramidales y tengo entendido que destacan el Templo Mayor y el Templo del Anfiteatro, ¿no? ¿Nos podría dar algunas características de estos monumentos? bueno, lo que una civilización se reconoce que se desarrolló en esta parte del mundo, como ha sido Caral, porque ha habido una organización de la sociedad, ha habido producción de conocimientos, ha habido autoridades políticas y sociales, ha habido planificación de sus actividades. Entonces, una civilización no es solamente una cultura, es una sociedad con organización compleja, ¿no? Y eso es lo que empezó siendo Caral y fue pues extendiéndose en relaciones muy importantes interculturales también con otras sociedades de modo transversal, costa, sierra y selva, como también a largas distancias con Ecuador, con Bolivia, con Chile, ¿no? Entonces tenemos que, con todo lo que nosotros vamos investigando, hemos ya también publicado cómo ha sido su organización económica, ¿no? La complementariedad agropesquera, el intercambio con otras sociedades
del territorio megadiverso peruano, la producción de conocimientos para dar solución a los problemas, el desarrollo de la astronomía, de la mecánica de fluidos, del trabajo también ideológico para cohesionar a las personas, compartir la visión de vivir en armonía con la naturaleza y también entre los seres humanos. Y bueno, tiene mensajes muy particulares también en la actualidad para el mundo, ¿no? Que fueron muy organizados, pero también con una visión de la vida de bienestar común. Sí, en la ciudad de Caral, por lo que he leído, se aprecia también unidades residenciales, ¿no? Por eso es que son centros urbanos, porque no Sí, solamente en cada uno de los asentamientos que nosotros estamos investigando, que como le dije son 12, no solamente hay edificios públicos, sino también tenemos viviendas de líderes, conjuntos residenciales también en diversas partes. Hay un diseño del espacio construido en cada asentamiento y hemos encontrado también hasta maquetas en determinados periodos del desarrollo de esta civilización, ¿no? O sea que eran muy organizados, se planificaban antes de asentarse en un determinado lugar y allí es que organizaron pues el centro urbano constituido por edificios públicos y las residencias y conjuntos residenciales diversos. sí. Doctora Ruchay, tengo entendido que en Caral se han encontrado textiles, elementos de cestería y productos de algodón allí. ¿Nos podría acercar un poco más acerca de las actividades que realizaban los pobladores de Caral? Y claro, como le dije, ellos tuvieron esa organización y visión de la vida integrada, ¿no? De identificar los problemas y darle solución a los problemas a través de la producción de conocimientos y han tenido especialistas en diversos campos del conocimiento. Llegaron a desarrollar, por ejemplo, en la arquitectura, el diseño, como le decía, en maquetas del espacio donde ellos estaban construyendo los diversos componentes del centro urbano. También hicieron edificaciones donde implementaron el aprovechamiento de la energía del viento, ¿no? Para mantener un fuego de alta temperatura. Eso, principio de Venturi, como le llaman los físicos, fue ya desde Caral y sin embargo me dijo un físico norteamericano que en Europa y el resto del mundo recién en 1797. También crearon tecnologías sismo resistentes que ha sido de interés para ingenieros estructurales, no solamente de Perú, con los cuales hemos trabajado, como el ingeniero Vargas Neumann, sino también de ingenieros de Japón, porque ellos también viven en una zona sísmica y estaban muy interesados, vinieron a conocer de ese conocimiento, de esa tecnología, y me dijeron después de llevarlos a su laboratorio, meses después, que iban a aplicar 5.000 años después de Caral ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. También, como usted ha mencionado, ellos tuvieron mucha atención a la agricultura, crearon algodones de diversos colores que no requerían de tintes. Hemos encontrado algodón hasta de 4 colores y en una oportunidad que me invitaron a presentar una conferencia en París de parte del embajador Pérez de Cuéllar. Allí se acercaron después de mi conferencia empresarios de una ciudad textil llamada Ardèche, que querían comprar toda la producción del algodón de colores del Perú. Pero en ese entonces estaba prohibido en el Perú, había una ley que prohibía la producción de ese algodón. Recién se derogó años después
Pero cuando les dije eso a estos ingenieros de Francia, ellos enviaron a una persona al Perú para verificar, ¿no? Si ya no había ese algodón porque estaban interesados, porque me dijeron que en otras partes del mundo solamente había un algodón blanco, pero no algodones de varios colores como yo había presentado en mi conferencia, con las bellotas de colores, y que ellos estaban muy interesados porque eso era bueno para niños y ancianos porque no producía alergia como si los tintes químicos. Entonces, bueno, eso les puedo decir, entre otras cosas, ¿no? También me llamó mucho la atención que uno de los alimentos que más frecuentemente hemos encontrado en los asentamientos de la civilización caral es la chira. Y cuando he estado en Colombia he visto que allí también procesan la chira y la venden hasta en chisitos en el aeropuerto. Pero nosotros hemos ido perdiendo esa herencia cultural y no se conoce la chira actualmente en el Valle de Supe. Entonces, también aprovechaban pues ellos del conocimiento astronómico para poder hacer sus calendarios, para predecir los cambios climáticos. Las plazas circulares como la del anfiteatro está diseñada y construida en un espacio de confluencia de energías. Es muy interesante porque se ha hecho una indagación con físicos al respecto y también con especialistas en el manejo de la tecnología para conocer cómo ellos habían estado implementando una serie de registros a través de litos y de materiales que les permitía conocer los cambios que se producían y que tenían pues incidencia en la modificación del clima, ¿no? Sí. Doctora Ruchadi, eh, he podido leer algo sobre Caral y se menciona que en el sitio arqueológico no se han encontrado restos de cerámica y tampoco restos fósiles. ¿Es cierto eso? ¿Por qué razón es que no se han encontrado esos elementos? Restos de cerámica porque su modo de vivir era diferente. Ellos utilizaban la pachamanca, como se le conoce ahora, ¿no? O sea, cocían los alimentos en la tierra. Eh, por otro lado, asimismo, ha sido muy frecuente el uso de la calabaza, de los mates. Hemos encontrado botellas, hemos encontrado cuencos, platos, todos hechos de este material vegetal, ¿no? Entonces era una forma de vivir distinta, que no utilizó la cerámica, sino, como le explico, el mate, la calabaza, el zapallo, y tuvieron también mucha atención al consumo del pescado, particularmente de la anchoveta, y en el estudio que se ha realizado con especialistas de IMARPE y también biólogos y nutricionistas, la anchoveta tiene un alto porcentaje de proteínas y minerales entre todos los pescados. Entonces ellos aprendieron a aprovechar de ese recurso marino y el 90% de la proteína que encontramos en los sitios arqueológicos proviene de la anchoveta. Y también podría decirles que aprendieron a deshidratar y luego almacenar la anchoveta, ¿no? A través de salado de este pescado. Y bueno, lamentablemente en el presente, como usted sabe, tenemos pues anemia en los niños en muy alto porcentaje y no se tiene en cuenta el recurso marino tan rico que nuestro mar peruano tiene, en particular por las características del agua marina, donde la anchoveta pues en cardúmenes se consumía en el pasado, ¿no? Y también se deshidrataba y se guardaba sin necesidad de refrigeradora
y se podía distribuir en los diferentes asentamientos, no solo de la costa, posiblemente también de la sierra y de la selva, donde ha habido mucho contacto e intercambio de las producciones que hacían en cada parte de la cuenca o de las cuencas, aprovechando de las características del territorio megadiverso de nuestro país, ¿no? Que está marcado por la cordillera de los Andes, por la altitud que hace la diferencia de zonas ecológicas, ¿no? Y también por la latitud y, y pues todo el trabajo que las sociedades que lo habitaron hicieron para poderle dar continuidad a su vida, haciendo producir las tierras con la domesticación de plantas y de animales, ¿no? Eh, Gracias por la entrevista, doctora. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con el programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo.